Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al webinar Precios de Transferencia, la experiencia en Centroamérica. Para Consortium Legal y concretamente para la práctica fiscal regional de la firma, es un enorme placer y un enorme honor tenerlos con nosotros el día de hoy y poder abarcar un poco de la experiencia que se tiene sobre esta materia a lo largo de la región centroamericana. Consortium Legal es una firma líder en Centroamérica con más de 200 abogados y que ha sido reconocida a lo largo de los años como la firma líder y más reconocida de la región. Y en ese mismo sentido, la práctica regional de impuestos se ha consolidado con un equipo de más de 40 profesionales, con un equipo interdisciplinario, como la firma también y práctica líder dentro de la región centroamericana. Recientemente, en el año 2019, fuimos galardonados por el International Tax Review como la mejor firma de la región, y también otros directorios como Chambers and Partners o Legal 500 dan constancia de la labor y del esmero que se ha venido dando a lo largo de los años. La práctica se ha consolidado en áreas como consultoría, litigio, adquisiciones y ventas y, por supuesto, precios de transferencia, que es lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Nos acompañan en esta tarde Alejandra Fuentes. Alejandra es asociada y basada en Guatemala. Ella, además de abogada, tiene un máster en asesoría fiscal de Georgetown University en Washington, D.C. Nos acompaña también Diego Martín, quien lidera la práctica fiscal en El Salvador. Además de abogado, Diego ostenta el título de doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Nos acompaña Rafael Luna, quien es el coordinador de la práctica de precios de transferencia en Centroamérica. Rafael está basado en Costa Rica, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y también posee titulaciones en la Universidad de Hamburgo, donde obtuvo un máster en Análisis Económico del Derecho, en la Universidad de Nebrija, en España, un máster en Precios de Transferencia, y en la Universidad Nacional en Costa Rica, en la National University, una maestría en Dirección Financiera. Asimismo, nos acompaña Giancarlo Calderón, quien es licenciado en Economía, también basado en Costa Rica, y quien además posee una maestría en Dirección de Empresa en el programa conjunto entre la UBS y la Universidad de Barcelona. Cabe mencionar que tanto Rafael como Giancarlo además son peritos judiciales en el Poder Judicial de Costa Rica. Vamos a empezar con una participación que se extenderá durante los siguientes 60 minutos. Les instamos a compartir cualquier pregunta que ustedes tengan a través de la misma plataforma de Zoom Webinar. Como ustedes pueden ver, abajo sale preguntas y respuestas, o si la tienen en inglés, Q&A, y por favor nos hacen ver cualquier pregunta. Igual al final del evento vamos a estar abriendo un espacio de preguntas para poder dar respuesta a todas sus interrogantes y esperamos poder cumplir las expectativas de todos ustedes de este evento. Sin más, le cedo la palabra a Rafael Luna, que como les decía es socio coordinador de la práctica de precios de transferencia en la región. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy agradecido por la asistencia a este seminario en el cual pretendemos darles una especie de barniz sobre cuál es la situación actual que hay en Centroamérica en el tema de precios de transferencia. La agenda que tenemos van a ser 4 tópicos. El primero, que va a ser desarrollado por mi persona, que se refiere a generalidades de precios de transferencia en la región. Después vamos a continuar con la experiencia de El Salvador, en particular sobre los aspectos de las auditorías, que lo va a desarrollar Alejandra Fuentes. Posteriormente vamos a pasar a la experiencia de Guatemala, Alejandra Fuentes. Después vamos a pasar a la experiencia de El Salvador y Diego Martín nos va a presentar un caso muy interesante que ya tiene una sentencia definitiva en precios de transferencia en la cual nosotros participamos. Y por último, Giancarlo Calderón va a hacer una explicación sobre las nuevas normativas que han venido siendo emanadas por la OCDE en materia de operaciones financieras, que como ustedes entenderán es una de las operaciones más típicamente relacionadas entre grupos empresariales. Y después vamos a dar paso brevemente a algunas preguntas que puedan no haber quedado sin contestar por escrito en la sección del Q&A o de preguntas y respuestas que tenemos ahí. Como les decía, yo voy a hablar sobre las generalidades de precios de transferencia en la región.
Y quisiera empezar por decir que yo no me voy a hacer una explicación técnica de qué son los precios de transferencia o cómo se manejan los métodos o ese tipo de cosas, que asumimos que algunos de ustedes ya o la mayoría ya pueden tener algún conocimiento inicial sobre el tema y no vamos a redundar sobre algo que ya está bastante desarrollado. Yo tampoco voy a hacer referencias puntuales a ningún país en particular, sino que, como decía anteriormente, me voy a referir a aspectos que son muy generales. Y si bien decía que no iba a hablar de qué son los precios de transferencia, voy a hacer esa primera pregunta: ¿qué son los precios de transferencia? Y más allá, digamos, de lo típico de decir que son los precios por los cuales empresas relacionadas se prestan o venden bienes y servicios, lo que me gustaría que quedara, digamos, en este sentido es que al final de cuentas la fijación de precios por las empresas es una de sus principales actividades y sobre las cuales tradicionalmente se ha tenido una absoluta libertad. Y por ende, las normas de precios de transferencia, que son emanadas principalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, son normas que están desarrolladas para las administraciones tributarias, no tanto para los contribuyentes. Es decir, son normas en las cuales la OCDE da indicaciones de cómo las administraciones tributarias pueden valorar si los contribuyentes han hecho algún tipo de manipulación artificiosa de sus precios de transferencia de forma tal que se disminuya la carga tributaria. ¿Y esto qué significa? Básicamente que la normativa de precios de transferencia es básicamente como una especie de camisa de fuerza para las empresas, porque típicamente uno podría entender que entre empresas relacionadas se puedan hacer algún tipo de favor o que no se cobren los montos completos, teniendo algún tipo de sensibilidad precisamente por la relación que se tienen. Y precios de transferencia lo que dicen es usted ya no lo puede hacer más, y si usted lo hace, se arriesga que nosotros le hagamos un ajuste tributario, porque podemos considerar que eso es una manipulación artificiosa de los precios. Entonces, desgraciadamente, desde el punto de vista de nuestros clientes, de ustedes que nos están escuchando, tienen que entender que precios de transferencia de alguna forma le pone límites a una libertad que antes era prácticamente irrestricta entre empresas relacionadas. Otro aspecto que llama la atención en Centroamérica es el hecho de que no hay una estandarización con respecto a la presentación de informes de precios de transferencia. Por ejemplo, si bien en Guatemala, Honduras, El Salvador normalmente se presentan estos informes como un anexo a las declaraciones del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en Costa Rica y en Nicaragua eso no ocurre. Es decir, existe alguna normativa que hace referencia a que en algún momento se va a solicitar, pero todavía no se han habilitado los medios técnicos para que eso ocurra. Y eso en la práctica, en lo que ha derivado es que precisamente en los países que no tienen la obligación de presentarlos anualmente, todos los años, valga la redundancia, el nivel de cumplimiento de las empresas sea más bajo que en otros países en los cuales sí se está obligado. Un aspecto que me parece fundamental es señalar qué efectos está teniendo la pandemia del COVID-19 en el entorno de precios de transferencia, pues esto es una de las cosas que más se nos está preguntando actualmente. En la pandemia ha producido, más allá del tema de salud, ha provocado una gravísima crisis económica que me atrevería a decir que es a nivel mundial. Ni siquiera es que se puede focalizar en una región, sino que ha tenido un impacto tremendo en todo el mundo, lo que ha hecho que las empresas disminuyan sus utilidades fuertemente en términos generales, que muchas de ellas hayan tenido que incurrir en pérdidas, etcétera. Y esto ha provocado fenómenos de reestructuración de las empresas. Inclusive esas reestructuraciones que pueden darse ya bien sea por escisiones o fusiones. Una de las circunstancias que se ha dado es que incluso en contratos de prestación de bienes y servicios entre entidades relacionadas se han venido incluso dando cesaciones de pago, y entonces evidentemente no pagar por algo podría ser entendido como una quiebra de las normativas de precios de transferencia. Y con esto lo que quiero es dar más bien un mensaje de tranquilidad en el sentido de que las guías de precios de transferencia emanadas por la OCDE, que de mayor o menor aceptación en cada uno de los países de Centroamérica siempre reflejan el estándar de este tipo de parámetros, lo que han venido a decir es que
los precios de transferencia pueden verse afectados por circunstancias económicas puntuales que deriven precisamente en que se dé algún tipo de incumplimiento o desviación de los precios. Y con esto lo que quiero simplemente es llamar la atención sobre el hecho de que en épocas de pandemia y de crisis económica puede existir un cierto grado de mayor flexibilidad con respecto al tema de precios de transferencia, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos circunstanciales, económicos y financieros de estrés financiero de las empresas. Es decir, no estoy diciendo que con el COVID y la pandemia ahora precios de transferencia ya no tienen relevancia porque se puede hacer cualquier cosa. Todo lo contrario, se tiene que seguir acatando la normativa, pero simplemente que hay cierta flexibilidad cuando se dan circunstancias fortuitas o inesperadas como una pandemia y una crisis económica. Otro aspecto que merece la pena llamar la atención en Centroamérica es que en nuestra experiencia no hemos visto acuerdos previos de valoración. Los acuerdos previos de valoración son un mecanismo que muchas legislaciones ofrecen o que aunque los ofrezcan no se han llegado a completar porque no están totalmente desarrollados, que lo que pretenden es evitar la obligación de presentar informes anuales, sino que una vez que se llega a un acuerdo previo de valoración con la administración, normalmente se le da un plazo de vigencia, dependiendo de la jurisdicción, ya sea de 3 o de 5 años, durante los cuales, mientras no cambien significativamente las condiciones de la empresa que hizo el APA, el acuerdo previo de valoración, entonces ya no hay que presentar los estudios y se mantiene con ese APA. Al vencimiento del APA hay que volverlo a presentar. Hay que volver a hacer otro o seguir presentando los informes anuales. ¿Por qué razón no hay ninguno en Centroamérica? En realidad los APAs no son demasiado comunes, digamos, o sea, tampoco es que es la práctica mayoritaria que tengan las empresas a nivel mundial, pero en países en donde la normativa todavía es incipiente, como en Centroamérica y en Panamá, todavía la gente tiene mucha reticencia. Y una de las razones es porque para hacer un acuerdo previo de valoración, yo le tengo que entregar básicamente a la administración tributaria toda mi información de cómo valoro mis operaciones y siempre se puede presentar el riesgo de que una vez que se presente esa información con la intención de tener la aprobación de un APA, la administración tributaria determine que la empresa no lo estaba haciendo correctamente. Y eso, una vez que ya se han, por decirlo coloquialmente, desnudado frente a la administración tributaria, ya ellos tienen información que eventualmente existe cierto riesgo de que pueda ser utilizado para periodos que todavía no han sido fiscalizados. Entonces, la gente tiene mucha desconfianza de realizar APAs, sobre todo en Centroamérica, y por lo menos la experiencia que hemos visto es que todavía no se han firmado estos acuerdos. Con respecto al litigio, porque claro, ustedes como clientes tienen un proveedor de servicios, les hacen el informe y se le entregan, pero realmente lo que también tienen que entender es que al final todo esto tiene un impacto potencial en fiscalizaciones tributarias que pueden terminar en litigios. Uno de los principales fenómenos que vemos en Centroamérica es que tanto la parte de la administración tributaria como los jueces o las entidades jurisdiccionales tienen una escasa formación en materia de precios de transferencia, que se acentúa especialmente en la parte judicial, porque en la parte administrativa sí que es cierto que las administraciones tributarias han ido dando capacitaciones a sus funcionarios paulatinamente, ya tienen cierto nivel de entendimiento, pero hoy por hoy me atrevería a decir que todavía falta mucho por mejorar a nivel de las administraciones tributarias en la formación académica que se le dé a los profesionales que hacen este tipo de auditorías. Y eso se empeora a nivel judicial, porque evidentemente si usted trabaja en la administración tributaria, bueno, eso es parte de su trabajo, pero no es parte de un juez, del trabajo de un juez, saber de normativa de precios de transferencia directamente, con lo cual nos topamos con que muchas veces los jueces se encuentran ante una materia casi que desconocida para ellos. Estoy generalizando, repito nuevamente, porque por supuesto hay muy nobles excepciones, pero en términos generales, a nivel judicial cuesta mucho que los jueces tengan una adecuada formación. Y por esa razón es que la labor de los abogados, de los asesores tributarios que trabajamos en litigio, muchas veces cuando se presenta un caso de precios de transferencia, nuestra labor es casi de traducción a los jueces. Es decir, viene el contribuyente, presenta un estudio con un montón de números, de gráficas, de tablas, llega la administración, hace otro montón de cálculos y muchas veces es muy difícil hacerle entender al juez de qué va la cosa y cuáles son los aspectos que realmente son medulares en la
fiscalización de precios de transferencia cuando no tienen, digamos, esa formación. Entonces, es importante que entiendan que los abogados, cuando nos enfrentamos a estos casos, lo que hacemos es básicamente traducir en lenguaje que se entienda mejor jurídicamente todos los vericuetos que tienen toda la parte financiera y económica de los precios de transferencia. Otra cosa que hay que mencionar es sobre qué versan la mayoría de los ajustes tributarios que hacen las administraciones tributarias. Típicamente se hacen sobre tres cosas, siempre, es decir, sobre el método, que alguien puede decir, bueno, mire, yo usé el método de margen neto transaccional y la administración tributaria determina que era el COP o que era uno de repartición de utilidades o cualquier otro, y ahí puede haber un género de problemas. También están los ajustes que hay que hacerle a los estudios de precios de transferencia, que normalmente se ven reflejados en ajustes por cuentas por cobrar, por inventarios y por ese tipo de cosas, aunque en la práctica lo que hemos visto es que esos ajustes tienen poca incidencia en los márgenes de aceptabilidad de los precios de las empresas. Sin embargo, tal vez yo resaltaría, y por eso está en rojo, que tal vez el principal foco de litigio es en la elección de las empresas comparables, que son las que sirven para fijar el rango de precios de aceptabilidad con el cual se va a comparar a la empresa en el litigio. Después, otra cosa interesante es que en Centroamérica predominan los ajustes de precios de transferencia en empresas que se dedican a bienes tangibles y se ven muy poco en empresas que se dedican a la prestación de servicios. Es decir, casi que el 98% de los casos normalmente se refieren a venta o distribución o producción de mercancías tangibles y no tanto de servicios, aunque se podría esperar que en el futuro esa proporción vaya revirtiéndose. Otro de los problemas que tenemos es que a nivel centroamericano existe una muy escasa jurisprudencia a nivel judicial, sobre todo en materia de precios de transferencia, y si bien los países de Centroamérica somos países de tradición románica, es decir, que no nos basamos tanto en la jurisprudencia, lo cierto del caso es que al final todos los sistemas tienden a converger en un sistema un poquito mixto, y en precios de transferencia la jurisprudencia es fundamental. Y aquí nos encontramos con el problema de que, salvo honrosas excepciones, bueno, mi compañero Diego Martín va a hablar precisamente de una de ellas, existe muy poca jurisprudencia en materia de precios de transferencia que puedan orientar, digamos, las estrategias de defensa que tengan los contribuyentes frente a ajustes tributarios. Otra tendencia que se ve en Centroamérica es que muchas veces los análisis que se realizan por parte de la administración tributaria son relativamente simplistas. ¿En qué sentido? Que muchos de los ajustes básicamente no significan en hacer un barrido completo de la información, de los datos, de las gráficas, de las tendencias, sino que muchas veces lo que ocurre es que simplemente se coge la muestra de comparables y se opina o se decide que hay alguno o algunos de esos comparables que no son aceptables por alguna razón, y entonces al eliminar esos comparables o al ser sustituidos por otros dados por la administración tributaria, los márgenes de aceptabilidad evidentemente cambian, y con mucha facilidad la empresa puede quedarse fuera del margen de aceptabilidad de los precios que ha cobrado, que ha pagado, y por ende se viene el ajuste tributario y se entra en el terreno ya de los litigios. Otra cuestión importante es que en todos los casos que hemos visto a nivel centroamericano, cuando se hacen ajustes por parte de la administración tributaria, no son por $1,000 o $2,000 o $3,000, sino que son montos relativamente importantes. La mayoría de los casos parten a partir de los 2 millones y hemos llegado a ver incluso casos de hasta casi $90 millones de ajustes, lo cual ustedes podrán entender que por muy grande que sea la empresa, tiene un impacto fuertísimo. Y por último, quería mencionar un aspecto con respecto a un concepto que se llama el cherry picking, y es básicamente alguna tendencia que se da no solamente por parte de la administración, sino también por parte de algunos contribuyentes, en el hecho de que en los estudios de precios de transferencia, la elección de comparables a veces se hace utilizando un poquito más de criterios subjetivos que objetivos, y algunas veces se escogen aquellas cerezas que pueden beneficiar el rango de aceptabilidad de las operaciones. En esto hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando se hace una elección que no es correcta de las empresas comparables, como vimos anteriormente, ese es principalmente el foco en el cual se centra la administración tributaria para cuestionar los estudios de precios de transferencia.
Y dicho lo anterior, me parece que a ustedes como clientes y empresarios y gerentes financieros lo que les tiene que interesar mucho en materia de precios de transferencia es cuál es el producto que les están entregando a ustedes los proveedores de este tipo de servicios. Y si antes decía que los jueces y a veces en algunos casos incluso personal de la administración tributaria tienen un escaso conocimiento de los estudios de precios de transferencia, eso ocurre también a nivel de los clientes, con lo cual los ponen en la difícil circunstancia de que les es muy difícil distinguir cuando el producto que se les está entregando es un producto de calidad bien realizado y que realmente les garantiza un buen resultado en una eventual fiscalización, porque no es materia de la especialidad. Si bien materia de precios de transferencia tiene ciertas similitudes en el enfoque con una auditoría financiera, la auditoría financiera sí es algo que está harto conocido por todo el personal financiero de la empresa, pero no ocurre lo mismo en el estudio de precios de transferencia. Y dada esta circunstancia, yo lo que quisiera es recomendarle que ustedes también presionen un poquito a los proveedores de sus servicios en esta materia y que les hagan algunas preguntas que ya sabemos que eventualmente pueden derivar en algún litigio tributario si no se contestan adecuadamente. Por ejemplo, si les presentan un estudio de precios de transferencia y viene con 20 comparables, tal vez sería bueno decirles, miren, ¿por qué escogieron una muestra tan grande de comparables? No hay una regla de oro para decir cuántos son el número de comparables específico, pero normalmente lo que se estila es que anden entre 5, 6, 7. Si ponen 15 o 20, lo que puede ocurrir es que la administración tributaria interprete que lo que se está haciendo es que si el rango de aceptabilidad estaba aquí en un momento con 5 empresas, cuando se les incluye 15 más, ese rango de aceptabilidad se agranda mucho. Y entonces eso lo que podrían entender es que simplemente se están usando muchos comparables para que el rango sea tan amplio que la empresa también quepa ahí. Entonces, no es que estén ni bien ni mal una ni otra, pero simplemente pregunten un poquito y tengan un poquito de malicia para asegurarse que el día de mañana no van a tener un problema. Otra pregunta básica es ¿por qué utilizaron un método y no otro? De una vez les digo que normalmente en la actualidad el método que predomina en la práctica es el método de margen neto transaccional, si bien no es el que más se podría preferir, digamos, en términos de exactitud, que es el método COP. Pero cuando se haga, digamos, si ustedes vean que en el estudio de precios le utilizan un método de margen neto transaccional que es perfectamente válido y ampliamente utilizado, pregunten que por qué ese y no otro, a efectos de tener seguridad de que después eso no se pueda cuestionar. Otro tema recurrente es el tema de que se escogen empresas comparables con pérdidas. Y esto es un tema en el cual las administraciones tributarias tienden a ser súper agresivas, en el sentido de que no les gusta ver en la muestra empresas que tengan pérdidas, porque ellos lo que asumen es simplemente que lo que se hizo fue incluir empresas con pérdidas para también mover los márgenes de aceptabilidad y que los precios que cobró la empresa o que pagó la empresa estén correctos. Esto es todo un tema, nos podríamos quedar horas hablando del tema de empresas con pérdidas, pero sepamos que en algunas industrias es más justificable que en otras. Por ejemplo, en industrias agroindustriales, empresas agroindustriales que tienen ciclos, digamos, biológicos, que tienen temporales, que tienen plagas, etcétera, etcétera, hay mucha más variabilidad y entonces puede ser que las empresas den pérdidas y es perfectamente aceptable. Pero sepan simplemente que si en la muestra se ponen empresas con pérdidas, por ahí la administración tributaria va a levantar la ceja y es muy importante que tengan adecuadamente justificado por qué se eligieron esas empresas y no otras. Otra cosa que podría parecer una verdad de perogrullo es si los comparables de verdad parecen comparables. Es decir, también tengan un poco de malicia cuando les presentan el estudio de precios de transferencia y si estamos en Centroamérica, yo tendería a decir que podría ser un poco extraño que solamente empresas de Asia aparezcan en la muestra. Normalmente uno trata de aplicar filtros geográficos cuando es posible para tratar de hacer estudios de empresas comparables que sean lo más cercanas geográficamente, porque la cercanía geográfica de alguna forma también implica algún tipo de cercanía, de cercanía en la forma en la cual se administran cierto tipo de empresas. ¿O por qué agruparon operaciones? Una práctica para simplificar el estudio de precios de transferencia es agrupar operaciones y el problema está en que cuando se agrupan operaciones, después la declaración se puede complicar o si viene un ajuste, les van a hacer el ajuste por el total de las operaciones y no tal vez por una porción que era nada más la que tenía el problema. Otro tema es cuántos años de información se va a presentar de las empresas comparables.
Lo normal, lo marqué ahí en rojo, es 3, pero hay algunas empresas cuando tengan muchas variabilidades o que sean empresas que tienen ciclos biológicos o temporales, se puede extender hacia 7, pero lo normal es 3. Y una última pregunta que le tendrían que hacer a sus proveedores de precios de transferencia es, miren, usted me está entregando el estudio de precios de transferencia y ahora me están fiscalizando y me lo están cuestionando. ¿Usted me lo va a defender, sí o no? Y defender no significa, no significa que la empresa que hizo el estudio después tenga que asumir la defensa legal gratuitamente de la empresa, pero sí que por lo menos estén en perfecta anuencia de colaborar absolutamente con la defensa judicial del caso y que inclusive se puedan prestar a presentar algún tipo de testimonio o de prueba o de aclaración o de informe que pueda ayudarles a ustedes en la defensa. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para garantizarse que después no vayan a tener un problema posterior. Hasta aquí mi intervención y ahora le paso la palabra a Alejandra Fuentes de Guatemala para que continúe con la experiencia guatemalteca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, y buenas tardes a todos. La idea de mi intervención es aterrizar un poco lo que ya nos compartió Rafael a las experiencias sobre auditorías y revisiones y potenciales ajustes que se pueden dar de precios de transferencia en Guatemala. Como consideraciones generales, se debe tomar en cuenta que, pues, de acuerdo con la ley que regula el impuesto sobre la renta, específicamente bajo la categoría de rentas de actividades lucrativas, obliga a que todas las operaciones entre partes relacionadas deben de respetar el principio de libre competencia y faculta específicamente a la administración tributaria, como bien decía Rafa, a ajustar las declaraciones de los contribuyentes, específicamente cuando esa valoración entre las partes relacionadas resulte, pues, en menos impuesto para el país o incluso un diferimiento de imposición. Esto es una facultad específica de la Ley de Actualización Tributaria que permite que la administración tributaria haga esa revisión y que se cumpla específicamente con el principio de libre competencia. Debe resaltarse que estas disposiciones únicamente son aplicables a cualquier operación que se realice entre una persona residente en Guatemala con una persona residente en el extranjero y esto tenga efectos en la determinación de la base imponible del impuesto. En algunos casos se ha dado duda si es aplicable para efectos de entre residentes, pero el objeto de la normativa sí establece específicamente que sea entre el residente y el no residente. Como contribuyente, pues, ¿qué debo tener? Obviamente yo le debo de probar a la administración tributaria que mis operaciones cumplen con el principio de libre competencia. ¿Cómo debo yo comprobarlo? Pues con el estudio de precios de transferencia que nos explicaba un poco Rafael qué debe tener, cómo debe de ser, y yo lo debo de tener bastante sustentado para efectos de evitar un potencial ajuste por parte de la administración tributaria. La ley sí menciona que yo debo de tener, pues, información y análisis suficiente para demostrar, pues, la correcta determinación de los precios. La administración tributaria está totalmente facultada de requerir presentar ese informe y ese estudio de precios de transferencia dentro de un plazo de 20 días. Adicionalmente, la administración tributaria guatemalteca solicita que dentro de la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, cuando yo admito o digo que sí tengo operaciones con partes relacionadas, debo cumplir con un anexo de precios de transferencia dentro de esa declaración que se hace, pues, en la agencia virtual. ¿Cómo me puede pedir la administración tributaria? ¿Qué me puede pedir y qué consecuencias tengo si no lo entrego? ¿Qué me puede pedir la administración tributaria? Pues obviamente el estudio de precios de transferencia para efectos de comparar y de comprobar que las operaciones de precios de transferencia sí se cumplió con el principio, como indicó Rafa. Sin embargo, se debe hacer notar que la administración tributaria tiene la facultad de solicitar únicamente información que tenga que ver con el cumplimiento de obligaciones tributarias y para comprobar la correcta cancelación de los impuestos. No tiene la facultad legal de solicitarme información que no necesariamente tenga que ver con el cumplimiento de obligaciones tributarias en Guatemala o que no tenga incidencia, pues, en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Por lo tanto, pues habría que analizar caso por caso qué requerimiento me puede hacer la administración tributaria y qué es lo que me está pidiendo para ver si en efecto tiene incidencia o no en temas de precios de transferencia o en el cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Cuándo y cómo me lo puede pedir? Como ya había mencionado, me puede pedir la presentación del estudio de precios de transferencia y yo tengo la obligación de presentárselo dentro de 20 días. Sin embargo,
hemos tenido la experiencia en cuanto a que el contribuyente no presenta el estudio de precios de transferencia dentro de los 20 días de notificada la resolución de el requerimiento de información por parte de la administración tributaria, y por lo tanto me hace un segundo requerimiento indicando que si no se presenta dentro del plazo de 3 días, que está dentro del Código Tributario, incurrirá en la infracción de resistencia a la acción fiscalizadora. Esta infracción tiene una sanción de multa equivalente al 1% de los ingresos brutos, y si se requiere intervención de juez para efectos de hacerme cumplir con la entrega de la información, pues al final puede llegar a ser un tipo penal. Por lo tanto, pues es importante que tomemos en cuenta esto para efectos de sí tener listo el estudio de precios de transferencia, para efectos de que al momento que nosotros le digamos a la administración tributaria, sí, yo realizo operaciones con partes relacionadas y aquí está mi estudio de precios de transferencia con la información suficiente para demostrar y evitar un ajuste. ¿Qué hemos visto? En el caso de la revisión del ajuste de precios de transferencia, pues para defenderlo se debe de llevar todas estas fases. Lastimosamente en Guatemala tenemos la mal costumbre, no voy a decir si es mala o buena, de llegar a una definitividad absoluta hasta el momento en que la Corte de Constitucionalidad pues nos notifica el amparo final. Pues en principio la fase judicial debería de ser la fase definitiva, pero normalmente se va el litigio a la Corte Suprema de Justicia y termina pues en un amparo de la Corte de Constitucionalidad. Un poco para comentarles de las experiencias que hemos tenido en el tema de ajustes específicos en Guatemala. Se debe tomar en cuenta precisamente lo que nos mencionaba Rafa en cuanto a que hacen el ajuste eliminando compañías comparables, también rechazan compañías comparables precisamente porque tienen pérdidas, modifican los indicadores de utilidad, modifican los tiempos establecidos que también nos mencionaba Rafa. Es interesante hacer notar que esa modificación de comparables o ese rechazo de comparables se realiza sin una base de datos confiable por parte de la administración tributaria, y esto es común en temas en otras jurisdicciones también, no necesariamente solo en Guatemala, en las cuales las administraciones tributarias carecen de una base de datos confiable para efectos de determinar si son comparables o no pues las compañías comparables. Utilizando información de buscadores comerciales como Google, pues puede ser que genere problemas de seguridad jurídica posteriormente para el contribuyente, porque yo no tengo forma de verificar qué información solicitó el contribuyente, y desde que yo hago el estudio hasta que la administración tributaria verifica, puede ser que haya cambios en la información, especialmente en temas de buscadores y de páginas de internet. Hay un desconocimiento, como se mencionaba, del tema por parte de los organismos jurisdiccionales, y aún tenemos una falta de jurisprudencia en Guatemala, precisamente porque se debe de cumplir con todo el procedimiento que se mencionó hasta llegar a hasta la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, la interpretación específica de la normativa de precios de transferencia por los organismos jurisdiccionales, seguimos estando pendientes de ver cómo los van a aplicar. La normativa es relativamente nueva, empezó a aplicarse efectivamente más o menos desde 2015, por lo tanto, pues estas son las experiencias que tenemos por el momento. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Diego Martín del Salvador. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco ahora sobre la experiencia que tuvimos en un reciente litigio de precios de transferencia en El Salvador. Como bien mi colega Rafael Luna mencionó anteriormente, una de las dificultades que se tienen en esta materia es la falta de jurisprudencia a nivel regional. En El Salvador no es la excepción, pero sí ya se están empezando a ver resoluciones y sentencias en esta materia en donde se van estableciendo ciertos precedentes importantes que tomar en consideración. Con el equipo de Consortium Legal Regional, en donde participamos conjuntamente la Oficina de El Salvador y el equipo de especialistas de precios de transferencia de Costa Rica, vimos un litigio recientemente que tuvo una resolución favorable emitida por el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos el pasado 4 de septiembre del año 2020. Dentro de los motivos de ilegalidad que alegamos en esa apelación, argumentamos la violación al principio de reserva de ley en materia tributaria por la utilización de una metodología para la determinación de precios de mercado que no está reconocida
en nuestra legislación tributaria. Aunque no voy a entrar a hablar específicamente de la normativa salvadoreña y del proceso a profundidad de cómo es el proceso de fiscalización de precios de transferencia, sí les voy a mostrar cuál es la evolución de la normativa en nuestro país desde hace un poco más, ya cerca de 30 años, en 1992, que inicia las bases de la facultad oficiosa que tenía la administración tributaria, pero particularmente esta línea se las pongo para que pongan atención en los dos últimos puntos del año 2014 y del año 2018. En el año 2014 se admitieron lineamientos de directrices de la OCDE para determinación de precios de transferencia y se reforzó la legislación que existía de la reforma del año 2010. Sin embargo, en el año 2018, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la reforma al Código Tributario, por lo que a partir del 1 de enero del año 2009 se quedó la reforma vigente del año 2010, habiéndose eliminado la normativa que se había legislado en el año 2014. Cabe acotar que la inconstitucionalidad de la reforma al Código Tributario no versó sobre el contenido de la normativa, sino sobre la forma en que dicha normativa se había dictado por la Asamblea Legislativa, por lo que esto pudiera cambiar a futuro si la Asamblea Legislativa corrige el proceso en que emitió esa reforma sobre las directrices de la OCDE. Entonces, regresando al litigio en precio de transferencia, después de ver esta línea de tiempo, lo que sucedió es que al haberse declarado inconstitucional por vicio de forma, como les había mencionado antes, esta reforma del año 2014, debió haberse aplicado dentro del litigio particular el procedimiento del artículo 199b del Código Tributario. No es que haya quedado sin regulación legal el tema de precios de mercado y precios de transferencia y el cumplimiento de esa normativa en El Salvador, sino que la administración tributaria cometió el error de utilizar la metodología OCDE, que es únicamente referenciada en El Salvador y no de aplicación obligatoria, en la resolución liquidadora que emitió aplicando una multa importante y impuestos adicionales a pagar por parte del contribuyente. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes del caso específico que les estoy comentando? Y es que dos compañías relacionadas, una no domiciliada en el país y una que sí está domiciliada, para la compra de inventarios terminados para la reventa en El Salvador, la empresa utilizó inicialmente el método de precios de reventa y corroboró el resultado por medio del margen neto de transacción. Sin embargo, la administración tributaria consideró que el RPM era el más adecuado y desestimó el TNMM, pues los gastos operativos no fueron considerados relevantes por la autoridad tributaria. Como les explicó Rafael anteriormente, lo que hubo aquí fue un cuestionamiento precisamente de los métodos. Las razones para cuestionar el RPM es que la empresa estableció un margen bruto de utilidad de 4.58%, lo cual se encontraba dentro de márgenes de plena competencia. Sin embargo, la Dirección General de Impuestos Internos consideró que la empresa también había incorporado ingresos no relacionados a la venta de los productos y costos únicamente relacionados con la venta de los mismos. Y en tal sentido, se realizaron los ajustes a la información financiera de la empresa y se estableció por parte de la Dirección General de Impuestos Internos que el margen bruto era del 3.15%, es decir, por debajo del rango de plena competencia que se había determinado en el estudio de precios de transferencia. Por ello, la Dirección General de Impuestos Internos ajustó el costo de venta de manera que la utilidad bruta se ajustara a márgenes de libre competencia y de ahí la obligación de determinar nuevos impuestos a pagar y además multas e intereses. El régimen legal de precios de transferencia actualmente es el que se muestra en esta filmina. No voy a entrar a analizar cada uno de los artículos, se los dejo únicamente porque esta presentación va a formar parte del material al cual ustedes van a poder tener acceso al finalizar nuestro webinar, ¿verdad? Y cualquier pregunta nos la pueden hacer al correo electrónico.
Inclusive pueden empezar ya a hacer preguntas en la sección de Q&A que se encuentra en la pantalla de abajo de su Zoom. Solo les pedimos que al hacer la pregunta identifiquen el país del cual lo están haciendo para que podamos responderla adecuadamente. Entonces, continuando con respecto al caso que conocimos, el litigio de precio de transferencia en el que ya tuvimos éxito en una resolución, voy a retroceder a los aspectos que se consideraron durante la fiscalización de los mismos. ¿Qué es la información que normalmente solicita la administración tributaria? El estudio de precios de transferencia, el pronunciamiento del auditor fiscal de la compañía, información financiera de la empresa y de los comparables y explicaciones complementarias de las mismas. ¿Y cuáles son los cuestionamientos más comunes? Como bien Rafa ya nos lo había anticipado, la metodología utilizada y los criterios de búsqueda de comparables fueron los cuestionamientos incluso que se dieron en este caso. Entonces, ¿cómo estructuramos la estrategia de defensa para el caso? En primer lugar, lo primero que hicimos en el corto tiempo que la Administración Tributaria nos da para entregar esta información es revisar la información antes de entregarla. Analizamos el estudio de precios de transferencia, estudiamos el dictamen del auditor fiscal, buscamos precedentes administrativos y judiciales que, aunque escasos, existen, ¿verdad? Y empezamos a estructurar el equipo de trabajo. La pregunta que nos hacen siempre es ¿quiénes deben conformarlo? Y los contribuyentes normalmente cometen el error de no involucrar a las personas idóneas para crear la estrategia de defensa que se va a conocer desde el momento de la fiscalización hasta el final de la misma y las etapas posteriores de apelación y de demanda jurisdiccional en el contencioso administrativo. Entonces, es importante la participación de especialistas desde un inicio. En el caso de nuestro cliente, nos consultó que quiénes iban a participar y se invitaron a participar a ella la empresa que creó el precio de estudio de transferencia, que es precisamente lo que Rafa dijo, en el sentido de que si la empresa está en disposición de prestarse a coadyuvar en la defensa del estudio que ha preparado. Hubo asesores fiscales, especialistas en precios de transferencia que la empresa utiliza a nivel internacional. Nos contrataron a nosotros como los estrategas jurídicos en El Salvador, y nosotros ampliamos nuestro equipo con nuestros especialistas en precios de transferencia en nuestra oficina de Costa Rica, además de que participó el contador, el gerente financiero, el CEO de la compañía y también personal de casa matriz que estuvo involucrada completamente en el proceso. Entonces, mucha gente participó, una cantidad multidisciplinaria de conocimientos se encontraban en cada mesa de discusión para la creación de la estrategia de defensa que nosotros propusimos. Y no es la estrategia de defensa igual en sede administrativa como lo va a ser en sede judicial. Una de las grandes diferenciaciones de la estrategia en sede judicial es la importancia del papel de un perito, porque como Rafa bien lo indicó en su introducción, la administración tributaria tiene pleno conocimiento de la materia de precio de transferencia, no así necesariamente los jueces, que tienen un conocimiento más genérico y que además está más basado en temas jurídicos que en temas técnicos, y la presentación de un perito en sede judicial se hace clave por ello. Nosotros estábamos preparados para que en sede judicial llegáramos con un peritaje presentando toda nuestra argumentación. Estas son las 5 etapas que podemos hablar genéricamente de la litigación tributaria en materia de precio de transferencia, comenzando por el auto de designación al inicio de la fiscalización, luego la etapa de audiencia y aportación de pruebas, que es importantísimo, y por eso es que nosotros creamos un equipo multidisciplinario desde el inicio, que en esta etapa se presenten todas las pruebas potenciales que vamos a utilizar en el resto de etapas y en caso de impugnación en el resto de instancias a nivel administrativo y judicial. Luego está la emisión de resolución liquidadora, en donde la gran mayoría de contribuyentes comete el error de pretender defenderse solo en la etapa 1, 2 y 3, y es hasta que tienen la resolución liquidadora que mandan a llamar a un equipo de especialistas, y que muchas veces ya no hay mayor cosa que hacer porque en la etapa de aportación de pruebas anterior se dejaron de aportar pruebas que son importantes, aunque gracias a la nueva ley contenciosa administrativa que tenemos en El Salvador, ahora en el proceso contencioso administrativo es un proceso de pleno derecho y podemos presentar nuevas pruebas, pero hemos perdido importantes posibilidades de argumentación y de presentación de pruebas en etapas anteriores. ¿Cómo opera en la práctica la fiscalización de precios de transferencia?
Debido a la inconstitucionalidad del año 2018, la Administración Tributaria desarmó su equipo de gente especialista en precio de transferencia, su departamento de precio de transferencia, y lo convirtió en un equipo más del equipo de auditoría, de fiscalización en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, actualmente la materia de precio de transferencia está subsumida en las fiscalizaciones de impuestos sobre la renta normalmente, y muchas veces por eso es que el contribuyente, no teniendo necesariamente el conocimiento especializado o transversal que requiere esta materia, se concentra en dar respuesta a los temas de impuestos sobre la renta y no pone especial consideración a los factores de riesgo de las operaciones con partes vinculadas y el tema de precios de transferencia. En tal sentido, es que cuando hay una tasación de oficio de impuesto complementario basado en las argumentaciones débiles de las operaciones con partes vinculadas, es que viene el problema de defensa posterior. Entonces, se debe considerar que cuando cuando el contribuyente está siendo fiscalizado por tema de impuestos sobre la renta, el tema de precio de transferencia y operaciones con partes vinculadas está ahí incluido y es importante tomarle especial consideración. Entonces, regresando al litigio que estábamos discutiendo, ¿qué es lo que nosotros argumentamos en la apelación? Porque en la resolución liquidadora ante la Administración Tributaria no se consideraron, como les habíamos dicho, los métodos elegidos para determinar los parámetros del rango de precios. Entonces, lo que nosotros argumentamos fueron dos cosas, y es importantísimo decirlo. Principalmente en nuestra estrategia más importante estaba basada eminentemente en materia jurídica, es decir, argumentamos la violación al principio de reserva de ley, ya que la normativa de precio de transferencia no desarrollaba la metodología OCDE, sino que únicamente realizaba una simple remisión a la misma, lo que era contrario a la jurisprudencia constitucional que ya les hemos indicado y que requería que elementos esenciales del tributo, como la base imponible, se encontrara definida en la ley. Entonces, en tal sentido, esa era nuestra principal estrategia. Sin embargo, no olvidamos, y lo incluimos porque solo tenemos una oportunidad procesal para hacerlo, este equipo multidisciplinario importante que desarrolló los argumentos técnicos y jurídicos y el sustento suficiente para defender el estudio de precio de transferencia en caso la violación al principio de reserva de ley no fuera considerada por las primeras instancias que revisó de nuestra apelación. El Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas, que no es algo normal porque normalmente ellos tienden a confirmar la resolución de la Administración Tributaria, resolvió que al no existir el desarrollo legal de la metodología de la OCDE, la mera remisión normativa no era legalmente vinculante y en ese sentido anuló la parte correspondiente a las observaciones de precio de transferencia que hizo la Administración Tributaria, que se consideraba una importante sección de la resolución liquidadora, prácticamente el 25% de lo que se había determinado en impuestos adicionales. O sea, había un ahorro importante que logramos ante el Tribunal de Apelación de Impuestos y Aduanas en El Salvador. Entonces, con eso termino yo mi presentación y le paso la palabra a nuestro experto, Giancarlo Calderón. Muchas gracias, don Diego. En esta última sección queríamos comentarles sobre la última actualización que ha hecho OCDE en cuanto a la normativa de precios de transferencia. Muy a nivel general lo vamos a hacer por temas de tiempo que vamos un poco atrasados y para darle más tiempo a la sección de preguntas y respuestas y también porque en realidad van a ver que es un tema bastante técnico, entonces vamos a hacerlo de forma general. En este caso la actualización de la normativa es en materia de operaciones financieras que cobra mucha relevancia porque las operaciones financieras son muy comunes en los grupos empresariales. De hecho, es difícil encontrar grupos empresariales donde no se den operaciones financieras. Y además es importante estar al tanto de las actualizaciones de la OCDE, ya que si bien no son reconocidos en algunos países directamente como normativa, es a donde creemos que deberían converger las administraciones tributarias de todos los países en cuanto al análisis o la forma de análisis de las operaciones entre relacionadas y todo lo que tiene que ver con precios de transferencia, ¿verdad? Sobre este tema se emitió el 11 de febrero del 2020 un informe llamado Directrices de Precios de Transferencia en materia de operaciones financieras,
que viene a complementar lo que son las acciones del proyecto BEPS número 4, que tiene que ver con la deducibilidad máxima que se pueden hacer las empresas por este tipo de operaciones financieras o por operaciones financieras en general, y la acción de la 8 a la 10, que tiene que ver con la creación de valor que se dan operaciones con empresas relacionadas y cómo deberían de ser compensadas ese tipo de creaciones de valor, ¿verdad? 4 de los 5 apartados que vamos a ver a continuación son agregados a un capítulo nuevo de las directrices de precios de transferencia para administraciones tributarias y grupos de empresas. Esto debido a que las directrices anteriormente a esto, aunque nombraban la necesidad de analizar operaciones financieras, no traían los conceptos de cómo definir las diferentes operaciones financieras, y mucho menos daba guías sobre la metodología para valorar dichas operaciones, que es lo que se viene a hacer en este informe. En ese sentido, el primer apartado habla sobre el delineamiento que tiene que haber sobre las operaciones, un correcto delineamiento, para posteriormente llegar a una correcta remuneración de acuerdo al principio de libre competencia, ¿verdad? Muy de la mano con el capítulo 1, que antes tenía que ver solamente con operaciones de bienes o servicios, ahora también se incluye el tema de operaciones financieras. La necesidad de caracterizar o desarrollar las características económicas más relevantes de la operación, para con ello contestar una primer gran pregunta que tenemos que hacer en el caso de operaciones financieras, y es si efectivamente corresponde a una operación financiera desde la perspectiva de precios de transferencia, y indirectamente si ese gasto por este servicio va a ser reconocido por la administración tributaria, ¿verdad? La segunda parte o el segundo apartado habla sobre las operaciones financieras más comunes que se pueden encontrar en los grupos empresariales, que son las funciones de tesorería, empezando por los préstamos, donde dentro de los factores más importantes que se incluyen, reafirma lo que normalmente se analiza para determinar una tasa de interés de un préstamo intergrupo, que son, por ejemplo, la calificación crediticia que tienen las partes involucradas, los compromisos financieros que ya tienen, entre otros, ¿verdad? También viene a reafirmar algunos de los métodos que normalmente se utilizaban, como el método COP, el famoso método COP, o el precio comparable no controlado. Indica el costo de financiación como un método válido, y es, bueno, si yo tengo un préstamo con una independiente, ese es mi costo de financiarme, entonces, ¿a cuánto le tengo que prestar yo a una relacionada? Partiendo de este punto, ¿verdad? Se incluyen también los modelos económicos como una forma para revisar la tasa de interés que puedo cobrar en un préstamo intergrupo. Y sobre las cartas de bancos se viene a aclarar un tema de si las cartas de bancos pueden ser utilizadas como comparables en un estudio de precios de transferencia. Y la respuesta definitiva de OCDE es que no se puede, ya que no son operaciones realmente realizadas, que era más o menos como se venía manejando y como las administraciones tributarias también lo venían diciendo. Otra de las funciones de tesorería más importantes son los cash pooling, estas estructuras de las que se benefician los grandes grupos, haciendo un equilibrio entre empresas que tengan un déficit financiero y las que tengan un superávit financiero. Y habla sobre los factores más importantes para considerarlas y valorarlas. Bueno, las posibles estructuras que pueden haber, el perfil que tiene el cash pool leader, que dependiendo de esto se va a reconocer si tiene que tener algún pago de parte de las otras empresas que reciben un servicio por parte de esta empresa. ¿Cuál sería una correcta ubicación de los riesgos que tienen que tener el cash pooling para posteriormente ser compensados de acuerdo al principio de plena competencia, ¿verdad? Y habla también sobre las diferencias entre las tasas de las empresas que obtienen créditos a corto y a largo plazo, y cuál debería ser la diferencia en ese caso, ¿verdad? Por último, esta parte de funciones de tesorería habla sobre las operaciones de cobertura, que como sabemos son operaciones dirigidas a disminuir el riesgo de una operación principal. Y lo que indica este informe principalmente
es que se tiene que definir principalmente cuáles son los instrumentos específicos que se están utilizando para esta mitigación del riesgo, si existe alguna empresa que tiene exclusivamente las funciones de realizar coberturas, ¿verdad? Para todo el grupo, y que dependiendo de esto se tiene que emitir una remuneración de mercado a esta empresa si se está dando el servicio. El tercer apartado habla sobre las garantías financieras, una operación también muy común en los grupos empresariales, y brinda una orientación, el informe, sobre la calificación que tienen este tipo de garantías, ya que pueden ser explícitas, donde una empresa relacionada dice yo me convierto en garante por esta operación de mi empresa relacionada, o puede ser implícitas en el caso en que una empresa relacionada obtiene una garantía en una operación solamente por pertenecer a un grupo económico, pero no hay un contrato explícito en donde es respaldada la empresa por el grupo, ¿verdad? Habla sobre el enfoque que tiene que haber para la fijación de precios, incluyendo 5 métodos, específicamente el COP, o el precio comparable no controlado, aunque dice que es muy difícil en tema de garantías financieras utilizar ese método por la dificultad de encontrar comparables perfectos. El enfoque de rendimiento, que es un enfoque que se basa en los beneficios que puede tener la empresa de recibir esa garantía. Entonces, dependiendo de eso, se hace un cobro. Y los últimos 3, enfoque de costo, cálculo de pérdidas previstas y enfoque de apoyo de capital, son más bien desde la perspectiva de cuál es la pérdida que puede tener quien brinda la garantía, y con respecto a eso se realiza un cobro. En el cuarto apartado, el informe reconoce que en algunos grupos empresariales existen empresas dedicadas específicamente a manejar el tema de riesgos, brindando servicios relacionados con los seguros. Entonces, para definir aseguradoras cautivas, se les llama en el informe, para definir este tipo de operaciones, se tiene que demostrar que la empresa que está brindando ese tipo de servicios tiene la capacidad financiera para asumir el servicio, y que tiene la capacidad también para materializar cualquier tipo de reclamo que se dé por algún tipo de cobro, ¿verdad? Se habla sobre que se puede utilizar el método COP para realizar el análisis económico de esta operación, y también análisis actuariales, que serían los más comunes, pero también el informe es novedoso, incluyendo un tercer método, que es un método en 2 fases, que sería sumando una ratio combinada de las reclamaciones de las primas que se hacen en la empresa y los rendimientos en las inversiones de capital que tiene esa empresa, y que esa sería una buena forma de calcular si el beneficio que está obteniendo es de mercado o no. El quinto apartado se incluye directamente en el capítulo 1 de las directrices de precios de transferencia, ya que incluye temas que son muy generales, que es básicamente cómo se calcula o cuáles son algunas herramientas para calcular el tipo de interés de libre de riesgo y el tipo de interés ajustado al riesgo, que son 2 conceptos que se mencionan en las guías y se utilizan para algunos análisis de precios de transferencia, pero que no tenían una conceptualización formal dentro de las guías, y por eso, y mucho menos de cómo cuantificarlos, ¿verdad? Y por eso se hace el agregado. Establecen algunas herramientas para el tema de la tasa de interés libre de riesgo, que sería compararlo con bonos soberanos en la misma moneda y de un plazo similar, ¿verdad? O intereses bancarios e incluso swaps de tipos de interés. Y en el caso de los intereses ajustados por riesgo, sería la sumatoria de una tasa de interés libre de riesgo más una tasa que refleje los riesgos que asume la empresa que en este caso estaría haciendo el préstamo. A nivel de conclusión general sobre esta parte, al menos, es un tema que se puede poner bastante técnico y bastante denso en cuanto a algunos tipos de operaciones y metodologías. Nuestro objetivo principal era que ustedes conocieran cómo está categorizando esto, al menos la OCDE por ahora, y que ustedes lo pudieran reconocer en sus empresas si se están dando ese tipo de operaciones y si están siendo analizadas, ¿verdad? Yo creo que de mi parte eso sería todo. Ahora entraríamos a
a una sesión, una corta sesión tal vez de preguntas y respuestas. Y tal vez aquí, Rafa, si me lo permitís, empiezo yo, ¿verdad? Empiezo yo con una pregunta que tenía Darío Ramos. Correcto. Lo que pasa es que ya se me perdió. Bien, Acá está. Don Darío pregunta que a qué se refiere en el caso de Guatemala, cuando en el anexo se solicita que se llene el campo que dice análisis agregado o desagregado. Don Darío, eso tiene que ver con si para el análisis de la operación específica se tomó la información financiera segmentada de la operación que se está analizando, o si se tomó la información financiera global de toda la empresa, que eso suele hacerse mucho en precios de transferencia. Por ejemplo, si se tiene una empresa, un ejemplo hipotético, vendedora de papel, y se le vende ese papel a una empresa relacionada. En ese caso, se puede o no, dependiendo de la factibilidad de información financiera que tenga la empresa, hacer un análisis segmentado de cuál es la utilidad que tiene la empresa solamente por la venta de papel. Pero hay en ocasiones que eso no se puede hacer. Entonces lo que se hace es utilizar la información financiera de toda la empresa, que además de venta de papel, puede tener venta de lápices, venta de borradores, qué sé yo, cualquier otro tipo de cosas, y se tienen que aglomerar para hacer una correcta aplicación y medición del margen de utilidad en relación con lo que se obtienen otros comparables, ¿verdad? Pero sería básicamente eso, si se utilizó la información financiera agregada de todo el grupo o desagregada de una operación específica. Muy bien, muchas gracias, Giancarlo. Bueno, ya en la parte de preguntas y respuestas ya se han ido respondiendo algunas en texto, ya Giancarlo contestó esta. Falta una que no preciso exactamente de qué país viene, pero básicamente lo que preguntan es si se puede volver a presentar un estudio de precios de transferencia en la etapa de litigio, diferente a la que fue presentada en el inicio de la fiscalización. Vean, eso es una pregunta tremendamente complicada. Déjenme nada más indicar un par de aspectos importantes. En todo Centroamérica somos países que tenemos una tradición románica, no anglosajona, y que entonces básicamente nosotros nos basamos en leyes y en reglamentos, y la jurisprudencia tiende a tener un valor importante, pero digamos es más de orientación, más que utilizarlo, digamos, como se pueden utilizar en países anglosajones como Estados Unidos, para utilizarlo ya como referencia de un caso. ¿Qué es lo que sucede aquí? A nosotros nos ha tocado ver casos en los cuales el estudio de precios de transferencia que le hace el proveedor al cliente, digamos, ya va diciendo que la empresa no está cumpliendo los márgenes de precios de transferencia. Entonces, claro, cuando la administración tributaria pide el estudio de precios de transferencia y le da en el estudio que precisamente dice que la propia empresa no está cumpliendo, pues evidentemente ahí la administración tributaria lo que va a hacer es un ajuste tributario diciendo ustedes mismos me están diciendo esto. Pero puede ocurrir que el primer estudio presentado no sea del todo correcto. O también puede ocurrir que uno presente un estudio, digamos, con un método de margen neto transaccional, pero que la administración tributaria no se vaya por cambiar el método, sino por hacer una eliminación de comparables, con esto que les decía yo, de que entonces se mueven los brackets, los porcentajes de aceptabilidad, y entonces la empresa queda en principio incumplientes. Entonces, a veces es necesario que en la etapa litigiosa se presente un nuevo estudio, y la OCDE no tiene ningún problema en decir que más bien es incluso preferible tener más de un estudio cuando, digamos, haya algún tipo de duda sobre la confiabilidad de los datos, que no hay ningún problema en complementarlo con un segundo estudio. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la administración tributaria y pide el estudio, hace el análisis y dice el estudio está mal y hace el ajuste, y después se va a la etapa judicial. Si después uno determina que el primer estudio tenía algún error o que es mejor complementarlo con un segundo estudio,
Normalmente en los países de tradición románica, por eso hacía el comentario, procesalmente hablando es común que uno pueda tener la facultad de presentar pruebas, excepto en algunos casos específicos como los de casación, que ya no es un tema de presentar más pruebas. Siempre hay una oportunidad procesal para presentar más pruebas si con eso se defiende el caso. Es lo normal. Y sí se podría hacer en principio. No obstante, llamó la atención que, por ejemplo, el otro día llegó a nuestro conocimiento un caso en Panamá en el cual una de las razones que argumentó el tribunal para rechazar el caso del contribuyente fue que había presentado un estudio en la etapa de fiscalización y después presentó otro estudio en la etapa de litigio judicial. Y lo que dijo el tribunal era que no se había presentado de forma oportuna el estudio porque entonces ese estudio, ese segundo estudio, nunca había sido objeto de análisis por parte de la administración tributaria. Y lo rechazó, básicamente, y condenó al contribuyente. Dicho esto, yo sí quisiera decir, mi opinión muy personal es que eso no me parece correcto, porque el hecho de que los tribunales siempre tienen que decir el derecho, no pueden abstraerse y decir que como el segundo estudio no fue analizado por la primera, por la administración tributaria en la etapa de fiscalización, eso es prácticamente decir un mea culpa de decir yo como jueces no sabemos del tema y entonces yo no le puedo aceptar el segundo estudio porque no fue analizado por la administración tributaria, cuando realmente ya en la etapa judicial el juez tiene no solo el derecho, sino la obligación de hacer una adecuada valoración de la prueba, aunque sea un segundo estudio, y decir si está bien o si está mal. Pero básicamente es una pregunta complicada porque eso puede variar mucho de país a país. Y llegando a esto, creo que ya no hay más preguntas. Sí, Rafa, sí hay más preguntas. Perdón, solo te voy a interrumpir un momento. Creo que a don Darío le quedamos pendiente con una respuesta y es sobre el mismo tema del anexo cuando le solicitan sobre información sobre la fuente de información pública. Don Darío, esto tiene que ver con la base de datos que utiliza la empresa que realiza el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? No es una base de datos exactamente pública, pero es la base de datos utilizada para hacer el estudio de precios de transferencia y es lo que necesita la administración tributaria saber para poder ver cómo confirma la información financiera que ahí viene. También se puede haber utilizado otro tipo de información pública en los estudios, ¿verdad? A veces se usan las tasas de interés emitidas del Banco Central por algún tipo de referencia. Por ejemplo, pueden haber bases de alquileres públicas que pasan en el caso de Costa Rica, entonces debería de ponerse este tipo de información en la casilla, pero en primera instancia debería ser principalmente sobre la base de datos especializada en precios de transferencia que utilizó el asesor que le realizó el estudio de precios. Muchas gracias. Y hay otra para Costa Rica, Rafa, ¿la querés responder o? Bueno, básicamente lo que pregunta Noilin es que si a pesar de que no existe la plataforma para presentar las declaraciones en Costa Rica, si se deben realizar los estudios de precios de transferencia anualmente. Noilin, es una excelente pregunta porque existe muchísima confusión en Costa Rica en este aspecto. Lo que dice la normativa de precios de transferencia en Costa Rica es que todas las empresas que realicen operaciones con entidades consideradas como relacionadas tienen que tener información que respalde que esas operaciones se realizaron a precios de mercado o que cumplen con el principio de plena competencia. También se dice cómo debe estar estructurada esa información de respaldo, ¿verdad? Entonces, básicamente, luego se da cuenta uno que están pidiendo un estudio de precios de transferencia obligatoriamente cada año. Eso se confunde mucho con la declaración anual, porque en realidad son dos obligaciones distintas. Entonces, existe esta primera obligación, que es que todas las empresas que tengan operaciones correlacionadas tienen que tener un estudio de precios de transferencia anual, y después existe la obligación de para 4 grupos de empresas específicos que tienen que presentar una declaración jurada de precios de transferencia, que es básicamente el resumen del estudio, cuando exista la plataforma, ¿verdad? Que como usted sabe todavía no la tenemos habilitada. ¿Cuáles son estos 4 grupos de empresas que tienen esta segunda obligación, digámoslo así?
las empresas consideradas grandes contribuyentes en Costa Rica, las empresas consideradas grandes empresas territoriales, las empresas de zona franca y las empresas cuyas operaciones con entidades relacionadas sumen más de $700,000 en un periodo fiscal. Esos son los 4 grupos de empresas que están obligados a este segundo requisito. Muy bien. Muchísimas gracias y creo que ya, ahora sí, no habiendo más preguntas pendientes, le paso la palabra a Diego para que haga el cierre de la actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafa, y no quiero quitarles mucho tiempo, nada más quiero agradecerles nuevamente su presencia, recordarles que Consortium y principalmente la práctica regional de impuestos, tenemos un boletín regional y también tenemos boletines locales. Si ustedes o sus empresas no los están recibiendo, por favor, mándenos un correo a la dirección que sale en pantalla, preciosdetransferencia@consortiumlegal.com, y con muchísimo gusto los incluimos en las listas de envíos. También que quisiera nuevamente, en nombre de todo el Comité Regional de Impuestos de Consortium, agradecerles nuevamente, quedar a su disposición, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna clarificación que necesiten, tanto a nivel regional como en cada uno de los países, por favor, no duden en llamarnos, con muchísimo gusto podemos tener una primera valoración, una conversación sin compromiso alguno y compartir con ustedes pues la experiencia que, como les decíamos, de más de 40 profesionales de un equipo interdisciplinario y con todas las ganas y el deseo de poderles colaborar a ustedes en el futuro. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a Alejandra, Rafael, Giancarlo, a Diego Martín y también a Jessica por toda la coordinación técnica y nuevamente un fuerte abrazo a la distancia y muchísimas gracias a todos, que se mantengan sanos, muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.